Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me recuerdan a dónde quedamos la clase pasada? Siempre me lo van a tener que recordar. A ver, ¿a dónde quedamos? A ver, ¿recuerdan? Estuvimos viendo algo de locomoción, ¿verdad? Sí, repasamos lo de la lombriz y comenzamos a dar sobre los diferentes sistemas de los esqueletos, diferentes tipos de estructura. Ahí avanzamos, Sí, pero ¿a dónde quedamos más o menos, Aquiles? ya le digo. Llegamos hasta adaptaciones esqueléticas de las aves. eh, y de ahí usted comenzó a decir casos hipotéticos de su hélice con Mora, Mario, Ujú. de que dijeran hipotéticamente qué esqueleto quisieran tener, pues en Claro, caso claro, de claro. haber una reencarnación. Ahí, hasta ahí llegamos. Pero si Muy bien, hablamos muy. en diapositivas llegamos las aves y usted explicó lo de los picos, los huesos, ¿cómo se dice? Con Recuérdense porosidad, de los carros, aligerados. de los carros. A ver, ¿qué es lo que usted usa para los carros? Para que los carros puedan rodar. Llantas estriadas, dependiendo del No, carro. no, 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 no. Pero ese tiene otro nombre. Las llantas tienen otro nombre. Neumáticos. Neumáticos. Entonces son huesos neumáticos. Así que Ujú. no se le va a olvidar. Son ese tipo de huesos que son porosos y pasa aire también por allí. Entonces son muy livianos. Son huesos especializados para el vuelo. Y solamente las aves lo tienen para poder desarrollar esas capacidades, ¿no? Así que bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar es con el movimiento y luego vamos a pasar al sistema tegumentario. Entonces vamos a ver algo más de movimiento, que ya hemos visto algo de el movimiento, por ejemplo, hidrostático. eh, y vamos a ver que hay diferentes formas de movimiento. A ver, déjenme abrir aquí. Ah, tengo que abrir con mi dispositivo para ver cómo está la señal. A ver, ya abro. A ver, ¿ustedes están viendo algo en pantalla ahorita mismo, Aquiles? Sí, sí, profesor, sobre los movimientos, ahí se swimming, flagelia, o sea, flagella, swimming, cilia, swimming, Ajá. wave-like body undulations. Sí, es muy pequeño. Luego yo se los Sí. voy a pasar para que ustedes puedan observarlo. Sí, es muy pequeño. Lo que pasa es que allí es una tabla comparativa para ver lo que es la locomoción en una gran parte de invertebrados. Entonces allí ustedes van a ver, por ejemplo, diferentes grupos y van a ver, por ejemplo, la forma del movimiento. Van a ver qué es usado por qué grupo y luego algunos ejemplos. Y aquí, por ejemplo, está el caso de los que tienen movimiento ameboideo y que utilizan pseudópodos. Y en este caso son libres nadadores, protozoos. Los nadadores que son los que utilizan flagelo libres nadadores, algunos son parásitos, son protozoarios y algunas larvas de esponjas que también utilizan
esta forma libre nadadora. Es normalmente en este grupo podemos ver esa categoría de libres nadadores. Eh, a ver, entonces allí, por ejemplo, los que utilizan cilios. A ver, es que parece que cuando abro esto se desconecta lo otro para ampliar. Entonces, los que utilizan cilios son, por ejemplo, algunos protozoos, libres nadadores, algunas formas pequeñas de platelminto, los gusanos planos, tenóforos rotíferos, larvas plánulas de nidarias, por ejemplo, larvas céstodas de los gusanos planos, larvas trocóforas de los gusanos, de los molusca o anélida, larva Belliger, que es la larva de molusca. Entonces ellos utilizan cilios. Otros que son nadadores también que utilizan las ondulaciones, forman ondas o un movimiento helical o helicoidal. Entonces aquí son, por ejemplo, los gusanos planos, algunas formas acuáticas de oligoquetos, que son, por ejemplo, anélidos, las sanguijuelas, algunos nemátodos, que son los gusanos redondos, algunas anémonas, algunos gastrópodos marinos, los urocordados y tunicados, que tienen larvas, en este caso son protocordados, algunas larvas de insectos acuáticos también se mueven de esta forma. Entonces, otros nadadores, por ejemplo, los que utilizan propulsión de fluido, como las medusas, las jellyfish, los calamares, algunos peces también, escalópodos, algunos larvas de insectos acuáticos, otros nadadores, por ejemplo, que utilizan parapodias, que son, por ejemplo, los poliquetos. A ver, me busca una imagen de parapodia allí para colocarla, eh, Aquiles, o alguien que me coloque parapodia o parápodos. Es lo mismo, parapodia. Culpe, profesor, ¿las Dafnias serían unos parapodios? No, ¿ah? No es de la misma, porque los parapodios por lo general son como si fuesen unos pelos gruesos que le sirven para el movimiento. Entonces allí lo que me interesa es, por ejemplo, que usted, si encuentra, por ejemplo, relaciónelo con poliquetos, Ok, poliquetos. Entonces allí, ahí puse algo. a ver, Es un déjeme ver, animal bien extraño, como una oruga con... déjeme verlo para ver qué es lo que. A ver, no lo puedo ver, no sé qué ha pasado. Y no quiero salir de acá porque si no pierdo también. A ver, ahora sí. Ahí está. Ah, sí, esos mismos son Aquiles. Ese que usted colocó primero, sí, esa es la estructura de parapodios. Son como si fuesen unos pequeños pelos, como es para este movimiento, como tipo remo. Entonces, bueno, también utilizan, bueno, los artrópodos acuáticos, muchos crustáceos utilizan también ese sistema de remo, como remo. Tienen modificaciones en las patas. Algunos forman ondas ciliares, por ejemplo, los gusanos planos grandes, muchos gastrópodos también. A ver, en este caso a ver, búsquese qué es lo creeping gliding. Búsquese el significado de esto. Creeping gliding. Yo no sé si lo está viendo acá Sí, en el, profesor. sí, búsquelo por favor. Entonces, los que utilizan movimientos de peristalsis, esos son movimientos musculares, el movimiento típico de los esqueletos hidrostáticos, los anélidos, los cipocúlidos, los ecúridos, utilizan peristalsis. De hecho, la peristalsis también la utiliza el intestino para lo que es el movimiento
cuando están procesando alimentos. A ver, entonces, em, otros movimientos, bueno, estos otros los conocemos también, que son movimientos hidráulicos o hidrostáticos, eso ya lo hemos visto. Movimientos, por ejemplo, de caminatas y de correr. Aquí, por ejemplo, están los que tienen patas, los que tienen modificaciones en forma de patas. Yo no sé si han visto algunas larvas de insectos, sobre todo lepidóptera. Las lepidópteras tienen unas prolex. Busque allí una imagen que diga prolex, larva o caterpillar, lepidóptera. Prolex. Son unas patas falsas, pero que le sirven para el movimiento. O sea, no son patas verdaderas porque no están formadas en los segmentos o en los tagmas Me corporales. salen lepidópteras, me salen más que nada mariposas de diferentes tipos. Sí, pero tiene que poner caterpillar. Ah, the Ponga caterpillar, ok, larva. caterpillar, ponga prolex. Caterpillar. Ajá, Prolex y pone Lepidoptera para que no se le vaya a buscar otro grupo de insectos que también tienen Prolex. A ver, entonces los Prolex, como les decía, son unas estructuras que se forman en unos tagmas que no necesariamente están relacionados con las patas, donde se forman las patas, que es en el tórax. Estas podrían estar en el abdomen o en otra región. A ver, entonces, Ahí si puse una hacemos imagen. Sí, si hacemos un enfoque de esa imagen, usted va a ver que hay una primera parte donde está la región de la cabeza, ahí va a haber unas patas, pero las patas a las que se refiere como prolex son esas que están en el medio. Yo no sé si logran verlas, que son como cuatro pares, las que están en el medio y las que están al final. ¿Las vieron? Exactamente, esas son las prolex, o sea, ellas las utilizan para anclarse, para sostenerse, por ejemplo, en una rama, en una hoja. Entonces, ¿por qué no son patas? Eso mismo, esas son las prolex, no son patas verdaderas. Entonces, ellas lo utilizan también para el movimiento, para caminar. Entonces, bueno, otros tipos de desplazamientos, de movimientos son los que saltan, algunos que tienen patas modificadas. En este caso están, por ejemplo, los ortópteras. A ver, los ortópteras que tienen el tercer par de patas es modificada, muy desarrollada. Si puede poner allí la foto también, en el caso de ortóptera y en el caso de los springtails. Springtails tienen unas modificaciones que le permiten saltar para Ort- escapar de Ortópteras me salen todo lo que ortóptera. son los Los saltamontes. grillos. Los Sí, puede saltamontes, sí. ponerme cualquiera, porque allí va a salir la pata posterior. Es el tercer par posterior. Esas patas tienen por lo general un fémur muy desarrollado y usted lo puede ver en cualquier saltamonte. Quien haya visto un saltamonte va a ver que normalmente siempre tiene un par de patas desarrolladas. Bueno, esas son las patas a las que me refiero. Esas que están atrás, las que ustedes ven que ellos colocan en posición siempre como inclinadas, como recogidas, es porque si algo los perturba, simplemente saltan. Entonces esas son las patas modificadas. Y los springtails, busque spring como spring en Yes, I know. inglés, ¿no? Y Springtails, yeah. tails. Ah, bueno, usted habla inglés, parece Springtails. Aquiles. Yes, I Entonces, do. muy bien. Sí. Entonces, Springtails me ajá. salen eh, coménculos, creo que es en español. Coménculos. Ellos lo Es, usan para nitrificar. esos, Ellos esos son son los colémbolas. colémbolas, Ajá, Aquiles. colémbolas. Sí, ellos lo utilizan para impulsarse. Descomponedores. Ellos son descomponedores. Exactamente, son descomponedores. Entonces, otros tipos de movimiento con estructuras, por ejemplo, utilizan las alas para volar. Muchos insectos, la mayoría de insectos lo utilizan. Eh, a ver, sí, pero yo creo que si me pone un esquema o un enfoque va a salir una estructura que se llama fúrcula en el sprint race. Entonces allí es para mostrar esa estructura específica para dar saltos. Y otras Furca. estructuras, fúrcula.
o furca, sí. Furca en English. Ajá. Ajá, sí. Entonces allí, por ejemplo, a ver qué. Ajá, esa que está al final del cuerpo, del abdomen, ustedes van a ver esa estructura. Esa estructura se recoge y ella, en este caso, la energía que almacena hace que por presión se dispara como un sprint. Ustedes han visto el caso del sprint. Uno lo presiona y ¿qué pasa con el sprint? Salta. Entonces, funciona el mismo caso acá. Entonces, hay otros tipos de estructuras. A ver, sí, hay arañas que utilizan, por ejemplo, la seda también para desplazarse. La misma seda que producen, de hecho en Brasil, por ejemplo, se dice que a veces empiezan a llover arañas porque ellas se empiezan a desplazar con el viento, pero son muchas arañas. Entonces, esos son diferentes tipos de movimiento que he querido traerles acá con este cuadro para demostrar que el movimiento está presente en todos los organismos porque necesitan el movimiento, la locomoción para desplazarse. Entonces, ya nosotros habíamos visto este caso, que es el caso de los pseudópodos. Ellos tienen proyecciones temporales de las superficies del cuerpo. El citoplasma, ustedes van a ver esta región de aquí, el citoplasma fluye dentro y cambia de posición. Van a verlo en esta región de por aquí, ¿ves? Van a verlo aquí, hay como un movimiento dentro y va a estar dentro, fuera del pseudópodo y solo ocurre en las superficies que son más sólidas para que cuando empiezan a mover esa estructura para desplazarse sea más fácil. Es como si se estuvieran deslizando. Entonces allí prácticamente va a atrapar a ese paramecium. Ustedes ven que está buscando algo, lo está engañando, ahí lo va a atrapar. Entonces, el citoplasma se encuentra en dos estados en esos grupos. Un estado que se llama endoplasma, que es el centro de la célula, es más líquido, y el ectoplasma, que es el líquido, se va a mover hacia él, hacia las estructuras que están más externas, se llama pseudópodo, se van a extender y se va a volver menos fluido en esa región. Por eso ustedes ven que hay como un estiramiento, de repente ven que hay una parte más transparente y el ectoplasma se mueve hacia la parte posterior de la célula, se convierte en endoplasma nuevamente. Hay como unos cambios internos de fluido dentro del citoplasma de la célula. Esto provoca este movimiento. Entonces, mientras que en cilia, ustedes ven todo el cilio que está alrededor del cuerpo, son pequeños pelitos, estructuras parecidas a pelos, se mueven en movimientos muy rítmicos, van a estar siempre como moviéndose alrededor del cuerpo y mueven al organismo a través del agua. Del agua, debe haber un medio líquido. Y el movimiento flagelar que utilizan, por ejemplo, la euglena, que es un alga, vean que en esta sección de aquí hay un flagelo, es parecido al flagelo que utilizan los espermatozoides. Entonces, se parecen a los cilios, pero son más largos y hay uno o dos por célula. Entonces allí, a ver qué está poniendo acá Aquiles. eh, La los definición, movimientos, ajá, la definición de creeping and sliding. sí, Gliding, sí, sorry. sí, sí, Gliding. la peristalsis, sí, las ondas musculares. Muy bien. Sí, lo que usted, a ver, sí, exactamente, tiene que ver con los movimientos internos. Entonces, allí en el caso de las euglenas, tienen un movimiento en forma de látigo. O sea que ustedes han visto el látigo que utilizan los domadores de animales, por ejemplo, leones. Ellos hacen así. ¡Tum! De hecho, el látigo lo utilizaban como un arma también, ¿ah? Porque usted puede incluso golpear cosas. Por ejemplo, yo tengo un látigo, un ejemplo, ¿no? Veo que hay algo allá al fondo, hago así. Ese movimiento ondulatorio hace que golpee allá y regresa. ¿Me entienden? Ese mismo movimiento lo utilizan para impulsarse a través del agua. Entonces, es un movimiento
que parece como muy simple, pero es muy práctico, muy funcional. Entonces vamos a ver el caso de la locomoción en hidra. Vean aquí cómo se está moviendo. Estos tentáculos se empiezan a mover como si fuesen brazos, hay un movimiento. Entonces allí las fibras contráctiles se mueven de varias formas. Aquí, por ejemplo, van a ver en esta región hay unas fibras contráctiles, están bien definidas acá, toda esta parte de acá. Esto está en las capas de la epidermis y hay unos movimientos contráctiles pero circulares. Hay uno longitudinal como ya lo habíamos visto en la lombriz de tierra, pero hay unos que también son circulares. Y vean que ese movimiento permite que cuando se contraigan por interacción entre los dos tipos de músculo, las fibras circulares que están en rojo y las fibras que van elongándose, las longitudinales, por ejemplo, vean, el primer ejemplo hace que se estire cuando las fibras circulares se están contrayendo y las longitudinales toman otra posición. Vean, en el caso de la contracción de las longitudinales y el cambio que se da en las circulares. A ver qué hace, qué tipo de movimiento, o sea, cómo cambió la forma del cuerpo en el segundo caso. En este caso, ¿cómo cambió? A ver, ¿cómo cambió? Este de aquí, ¿cómo cambió? Este se estiró completamente, vean, incluso hay movimientos acá en los tentáculos, pero este de acá, ¿qué pasó? A ver aquí. Se contrajo y Y por el módulo de Young, la masa se estiró un poco, ¿cómo se dice? Ocupó ocupó el espacio en el otro eje, en el eje, en este caso podemos decir que X o Y, sí, se sí, compactó eh, así. se compacta entonces, sí, exactamente. Entonces vean ese movimiento, ese es el movimiento que utiliza. em, Tienen unas células secretoras de moco o de una mucosidad y unas células ameboides que van a deslizarse a lo largo de la base. Y aquí poco a poco van uniendo los tentáculos, tiran de sí mismos. Esos tentáculos también les ayudan para el movimiento. Van a flotar en algunos casos boca abajo. Van a hacer unas burbujas de aire en la base. Esto les ayuda para el movimiento. Entonces, en el caso de la lombriz de tierra, ya lo hemos visto, es muy conocido, ya lo he descrito. Y en el caso de los insectos, tienen varios tipos de movimientos. Ellos pueden caminar, pueden volar, esto está en portugués. Pueden arrastrarse, pueden saltar, pueden nadar. Entonces, vean, en este caso, el kilométrico, que es famoso, muy conocido. ¿Ustedes lo conocen, el kilométrico? A ver, el kilométrico. ¿Conocen el kilométrico, que es una larva que se estira como si estuviera extendiéndose y luego se acerca de nuevo? ¿La han, la han visto? Sueli, ¿usted la ha visto? Esas larvas kilométricos que hacen así. ¿La ha visto? No creo, profesor. Tengo la impresión que me habla como de gusano, 100 pies, pero de No, larvas no es no. 100 pies. No. Sí, yo Las lar- cuando me ¿No sería refiero a como larvas, ajá, la diga. larva de los escarabajos? No, estas son unas larvas de mariposa. Si usted lo Ah, busca en internet, búsquelo bajo kilométrico, larva kilométrico. Entonces, una larva que se estira y hace este movimiento así. Entonces, pero vamos a ver el tipo de movimiento que ellos utilizan para caminar. Vean este caso. ¿Cómo puedes tener 6 patas o 3 pares de patas y cómo haces para moverte? Entonces, los insectos para caminar tienen dos tipos de movimiento. Uno se llama trípode. Vean que dos patas del mismo lado, estas que están en negro, y una pata del lado contrario, ellas tienen apoyo. Mientras ellas se apoyan, las otras tres se, se mueven. Entonces, cada vez que ellas hacen estos movimientos de aquí, las otras se mueven y hacen así, pero ellos lo hacen tan rápido que ustedes van a ver que... Y cambian de un lado, cambian del otro, cambian de un lado, o sea, cuando tres se pegan al piso, las otras tres se levantan, pero luego vuelve de nuevo estas de este lado y cambian la posición, ¿me entendieron? Entonces, ese es un movimiento en trípode, se llama, porque se apoya en tres.
pero hay unas variaciones de ese movimiento que a veces también puede ser en 4. A Profe, ver, ¿qué me iba a sale decir? como que es un término erróneo y me tiró a este tipo de larvas. A ver, déjame ver. Dice como que el término Esas es, son, esas son kilométricos, le llaman kilométricos. Ese es un nombre común, eso puede variar, pero esa es la kilométrico famosa. Ellas se estiran, vean que tienen las patas en la región anterior y luego no tienen patas como las que usted mandó, no tienen allí en esa región. O sea, las que usted mandó sí tenían me y sale esto. luego tienen en la otra parte. Larva Geométride. Ese es geométrica. el, Ajá, ese es. ese es el nombre de la familia, Geométride. Aquí Sueli para que la conozca, lea sobre ella y en la siguiente clase Sueli me va a contar una historia de que aprendió de Geométride, la larva. ¿Oyó Sueli? Tengo Listo, profe, esa anotado. pequeña tarea de aprendizaje. Eso lo va a ver si usted es observadora y empieza a modificar, o sea, voy a poner atención a lo que hay en mi jardín o lo que hay en algún lugar. Donde usted vea una hoja que comida, es que puede haber una larva allí. Y a veces uno se encuentra con un kilométrico. Entonces es muy práctico. A ver, entonces dije que el movimiento de los insectos es por trípode. Ese le da estabilidad porque como ellos tienen tantas patas, son 6 patas, entonces las piernas, una parte se suspende, la otra se apoya. Una se suspenden de un lado y del otro lado se apoyan y así van, alternan, ¿me entienden? Tres, tres. O sea, serían dos de un lado, una del otro lado. Luego vienen dos de este lado, una de este lado. ¿Me entiendes? Parece complicado, pero pueden cambiar entre posiciones. Eso hace que cuando lo hagan, lo hacen demasiado rápido y al final tienen un movimiento que es típico para caminar de los insectos. A ver, entonces este es solamente para ver lo que era la locomoción en diferentes grupos de animales. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, en el caso de los vertebrados, que tienen, por ejemplo, bueno, tienen aletas, ellos nadan. Y en el caso de los que caminan, habíamos incluso hablado del caso de la marcha, de la capacidad del humano, de la especie nuestra, de mantener constante en el caso de una carrera, tienen mayor resistencia que un cheetah, que va a ser muy rápido, pero lo va a hacer en un tiempo relativamente corto y luego de eso la energía se va agotando porque invierte mucho para eso. Porque su presa normalmente es demasiado rápida como él mismo. Entonces, ahora vamos entonces a ver lo que es el sistema tegumentario, lo que es el tegumento. Entonces, para continuar con esta parte, a ver, déjenme buscar dónde fue que lo puse. A ver, entonces vamos a ver lo que es el tegumento. Eh, a ver, yo creo que ya está acá. A ver, yo creo que ya estamos ahí para ver. No me salió. ¿A usted le salió ya? ¿Le salió en la pantalla, Aquiles? Sí, profe, sí, ese sistema Yo no, tegumentario. yo no sé por qué no me está apareciendo acá. Ahora sí apareció. Está demorando un poco. A ver, entonces vamos a ver el sistema. Ese sistema está compuesto por lo que es la piel o la estructura de la pared corporal que le llaman. Tiene además de eso unas estructuras accesorias que también se desarrollan a través de la piel, como son los pelos, las uñas. Hay unas glándulas establecidas en el caso de los vertebrados que se desarrollan en alguna parte de la piel. Y la piel, el tegumento también lo conocen como piel. Entonces es una estructura en forma laminal, de hecho es de los tejidos que ya nosotros vimos. ¿Alguien recuerda qué tipo de tejido era la piel? Ahí habían dos tipos de tejido, porque la dermis es otro tipo de tejido. A ver, ¿cuál era la piel? ¿Qué tipo de tejido era la piel? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué tipo de tejido era? No, pero en tejido. A ver, recuerden los grandes tipos de tejido que nosotros vimos. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido.
¿Cómo? No sería epitelial en este caso. ¿Usted está adivinando o me está diciendo que es cierto que la piel es epitelial? Si no, búsquelo bien y después me dice, verifíquelo con una fuente. A ver, entonces allí ellos están dentro de membranas, más o menos, estructura laminar dentro de membranas. Ellos cubre y protege la piel, protege la superficie corporal, protege las cavidades también y las superficies internas de distintos órganos. Esas membranas que recubren también protegen los órganos, protegen superficies internas de cavidades. Es un tejido epitelial es ese que recubre, que ya lo habíamos visto, pero la piel en sí, yo les estoy preguntando, la epidermis, ¿a qué tipo de tejido pertenece? Entonces, dentro de las funciones de lo que es el tegumento, es apoyar y proteger los tejidos blandos contra la abrasión y los microorganismos. Entonces, es protección. Si nosotros no tuviéramos la piel de protección, de hecho, cuando nosotros tenemos una herida expuesta, pueden llegar cualquier tipo de patógenos y puede ser muy agresivo, ¿verdad? Entonces, allí... incluso también puede llegar el gusano barrenador. Hay que tener mucho cuidado porque ahora el gusano barrenador están tratando de controlarlo, pero ya ha habido mucha incidencia de de personas. De hecho, en Chiriquí hubo un señor que, ustedes saben, en esas regiones así más apartadas, creo que eran Boquete, el señor salió a cobrar sus 120 a los 65 y pueden creer que hay gente tan mala que lo siguieron por ese poquito de dinero, lo golpearon la cabeza, le hicieron una incisión en la cabeza, lo dejaron tirado a la orilla del río. Los familiares vieron que no llegó, empiezan a buscarlo, casi 3 días desaparecido. El señor estaba inconsciente en la orilla del río y resulta que cuando se lo llevaron, los familiares lo que decían, no entrevistaron a los médicos, sino que decían que estaba con la cabeza llena de gusanos. Era el gusano barrenador. Como el pobre señor estaba inconsciente, no se podía mover, las larvas, la mosca puso sus huevos y las larvas empezaron a alimentarse del tejido. Imagínense eso. Eso puede pasar hasta con una persona encamada que está en un estado que no puede moverse. Así que la piel nos protege realmente de todo esto. Bueno, la recepción y la transducción de estímulos externos son recibidas a través de la piel. El calor, los químicos, eh, funciona como un medio táctil. De hecho, usted a veces siente, por ejemplo, que lo toca algo. De hecho, nuestros pelos también son sensoriales. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de los gatos. Los gatos tienen unas vibrisas y tienen unos pelos que están ubicados en esos bigotes largos y hay otros ubicados alrededor de la boca. Si usted intenta tocar al gato cuando está dormido o está desprevenido, usted sin darse cuenta toca los pelos más finos y el gato enseguida queda despierto. Yo no sé si lo han hecho, pero es porque es muy sensible porque esos pelos están ubicados en la piel y son táctiles. Entonces, también la piel transporte de materiales que están involucrados en la excreción, en la secreción, en la reabsorción, la deshidratación, la rehidratación. Regula el calor también, el calor corporal. Se produce, en este caso, sudor para refrescar la piel. Hay unas glándulas sudoríparas, especialmente para refrescar la piel. La respiración también puede haber un intercambio por la piel. Bueno, a través de la nutrición, almacenan nutrientes, almacenamiento de vitaminas, síntesis de vitamina D. De hecho, los médicos normalmente siempre mandan a tomar sol a determinadas horas del día porque está relacionado con la vitamina. ¿Cuál era? La vitamina esta que le dicen a uno a las 7 de la mañana siéntese afuera para tomar sol porque su piel allí va a adquirir, Esa no es a la ver. vitamina D, profe, la que ponen a los Vitamina. bebés cuando...
Cuando nacen como amarillos y los ponen a tomar vitamina D Sí, en la mañana. vitamina D en la mañana, exactamente, a través de la piel. Bueno, la locomoción también hay estructuras que en este caso también se producen y tienen, en este caso, sus centros están en la piel. Y la coloración, que puede ser una coloración críptica. Críptica es cuando se confunde con el ambiente. Usted puede verlo y pasa desapercibido. O coloración de exhibición, colores llamativos. Llama, por ejemplo, esto, los machos llaman a la hembra con este despliegue de colores en aves del paraíso, sobre todo, ¿no? A ver, entonces, bueno, vamos a ver diferentes grupos. A ver, son las 7:36. En el caso de los protistas, ellos tienen unas células individuales, por ejemplo, le llaman plasma, bueno, membrana plasma, porque tiene que ver, a ver, esta región de aquí, que lo recubre, es una película delgada. Bueno, eso es, en el caso de ellos, el equivalente al tegumento, a lo que es la piel. Es una superficie que tiene una relación con el volumen corporal. Hay un intercambio de gases a través de esa estructura, de esa superficie y eliminación de residuos a través de difusión, usando la difusión. Facilita la absorción de nutrientes disueltos en fluidos que están en el medio. Entonces, pero también hay una que se llama película, en el caso, por ejemplo, de la membrana plasmática externa. Vean que que está en esta área, se le llama película, es una película muy fina, la membrana plasmática de este organismo. Entonces allí es externa, da protección del medio ambiente, es una estructura semirrígida, transmite la fuerza de los cilios o los flagelos a todo el resto, a todo el área. El cuerpo se va moviendo, se mueve, pero también esta estructura es importante y está presente en el paramecium, por ejemplo. Está no solamente en este caso, por ejemplo, en Euglena, también está en paramecium. Entonces, bueno, vamos a ver por grupos de invertebrados. Eh, bueno, el caso de las poríferas, las esponjas, ellos tienen unas capas externas, tienen varias capas. Unas capas que se llaman pinacodermo, vean que están en esta región de aquí. Tiene una capa que se llama mesógilo, es un tejido conectivo. Tiene una capa que se llama cuanodermo y además de eso tiene unas estructuras que se llaman espículas. De hecho, hoy que estábamos en una clase, los estudiantes estaban comentando, hablando sobre poríferas y entonces hablamos de espículas. Las espículas son importantes porque le dan soporte a la pared corporal en el caso de las esponjas. Entonces, bueno, las esponjas tienen un epitelio simple, el pinacodermo. Cubre las superficies externas principalmente y recubre, por ejemplo, ellos tienen porosidad, recubren esas vías que van hacia la región interna. Y algunas esponjas depositan, por ejemplo, las espículas que yo les acabo de decir, que tienen carbonato de calcio, se forman como especie de unas agujas y esas agujas están en la mesoglea debajo del epitelio externo. Estas agujas son de soporte y yo normalmente siempre les pongo el caso a los estudiantes para que entiendan bien que las espículas es como cuando usted tiene un edificio, tiene una casa y a ver, Aquiles, yo construyo una casa, le pongo bloques, le pongo su cemento, pero no le pongo varillas. A ver, ¿qué pasa con esa casa, Aquiles? Se quiebra como una galleta porque no tiene Porque resistencia a la tensión. El concreto y Ujú. los bloques soportan mucha compresión, Ajá. pero la tensión es la debilidad de todos los cerámicos. O sea, no se Claro que sí, pueden doblar. O sí. sea, por Pero ejemplo, ahora, sí, muy bien, Aquiles. Pero ahora agréguele las varillas. A ver, ahora explíquemelo. ajá, después que le pongo las varillas, sí puedo
Ya el concreto y el refuerzo que le pongo a los bloques internamente tiene un comportamiento totalmente diferente. Es un elemento compuesto que sí resiste torsión, flexión y compresión. Muy bien, perfecto. Bueno, lo mismo pasa con los poríferas. Normalmente ellos también, esas espículas que están en la pared corporal, van a darle soporte, van a darle soporte. Entonces eso pasa con los poríferas. En el caso de los nidaria, ellos tienen la piel cubierta por una epidermis, tienen unas pocas capas de grosor. Vean aquí, por ejemplo, tienen la epidermis en esta región, pero además de eso, ellos tienen un área, por ejemplo, bueno, en la epidermis tienen unas estructuras que se llaman nematocistos. Esos nematocistos normalmente tienen especie de unas agujas y tienen veneno. El veneno que produce, por ejemplo, las anémonas de mar, las medusas. A ver, ¿alguien ha sido picado? Yo, gracias a Dios, voy a la playa y nunca he sido picado por una medusa. ¿Alguien ha sido picado por medusa? Para que nos describa el dolor que se siente o la Sí, incomodidad. sí, A ver. duele. Es como un ardor en la Un piel. ardor. ¿Por qué? Porque los nematocistos entraron en su piel. Entonces ellos tienen en el tejido, hay una alternancia, hay varios nematocistos ubicados allí. Cuando el animal ataca directamente porque usted lo presionó y los lanza. Los lanza como si fuese un arpón. O sea que viene y tiene como si fuese una cuerda y esa cuerda le inyecta directamente, a través de eso va a pasar el veneno. Entonces, pero ellos también tienen otras áreas, por ejemplo, una gastrodermis, pero la pared corporal de ellos por lo general es eh, bastante, no es tan gruesa. Entonces, bueno, las epidermis proporciona las características básicas de un tegumento. Pueden contener no solo las células epiteliales, como ustedes las ven allí, algunas de las cuales pueden ser contráctiles. También tienen unas células, unas glándulas, tienen unas células de pigmento, unas células urticantes, que en este caso son los nematocitos. Tienen células sensoriales, tienen unos pelos, algunas veces que sobresalen a la superficie. Y la secreción superficial puede ayudar a capturar alimentos, secretan algo que permite que se adhieran al sustrato, y también lo utilizan para limpieza, y brinda soporte y protección. Entonces tiene varias funciones allí lo que es el tegumento. Entonces los corales tienen glándulas mucosas que secretan unas capas de carbonato de calcio. Y las estructuras que les dejo es nidocistos, nematocistos, mesoglea y gastrodermis. Mesoglea es este color amarillo de aquí. Mesoglea, el color amarillo, que es la capa que realmente no es mesodermo, es otra capa. Entonces, hasta aquí vamos a dejarla, pero lo recuerdan, por favor, lo van a recordar para que podamos continuar. Pero el martes ya no nos vamos a ver para la clase, nos vamos a ver es para poder presentar el primer parcial, las primeras presentaciones. Em, bueno, Marlon, no, Marlon, me lo tiene que recordar para incluirlo. Esa sería su primera ronda, Marlon, ¿verdad? Su primera ronda. Sí, profe. Sí, pero me lo tiene que recordar porque si no se me va. Hoy estuve llamando, usted no estaba al principio y ninguno de los dos estudiantes que les correspondía estuvieron presentes. Ah, Y yo es los... que me conecté tarde por el wifi. Ya entiendo. Pero bueno, yo los estoy llamando. Ya saben que cualquier cosa... Profe, eh, entonces la exposición de la noticia queda para otro día. Bueno, pero es que yo me quedé esperándolo, Emanuel. Me quedé esperando y usted no dio señales. No sé si arregló el internet, qué fue lo que pasó. Me hubiera escrito así como hizo Marlon, para yo saber. Y también está faltando su compañero. A ver, yo puse dos aquí, ¿verdad? ¿Quién fue el otro? Para este jueves. Sí, Javier, pero Javier no sé, no creo que esté aquí, ¿verdad? No lo estoy viendo. Javier Garibaldi. Entonces... pero bueno, entonces ya saben, van a hacer la presentación ese día, deben ser
máximo 10 minutos, ahí se ponen de acuerdo para desarrollar el artículo. Recuerden tratar de defender el artículo como si ustedes lo hubieran escrito. Y además de eso, tienen que, em, así como han hecho las discusiones de artículos, aquí ha habido estudiantes que han hecho unas discusiones más o menos con ese esquema. Por ejemplo, Stephanie ha hecho discusiones con ese esquema de artículo. Creo que Aquiles también lo ha hecho de la misma forma. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que el énfasis allí es que usted lo analice, lo entienda bien y nos lo pueda explicar, ¿me entiende? Lo pueda sustentar. Entonces, eso, pero también pueden agregar más información para entenderlo mejor. Entonces, recuerden ya, yo creo que todos los lineamientos están allí, entonces ya se ponen de acuerdo, todos tienen que hablar en algún momento, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar registrando allí quienes van a estar exponiendo. Así que, bueno, quedamos así, pues ya saben, cualquier otra cosa nos estaríamos viendo. Si me escriben también para saber. A ver, ¿tienen alguna pregunta ya para cerrar? Ya no, ya tenemos el tiempo allí. ¿Alguna pregunta? A ver. No, profe, todo claro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Entonces nos estamos viendo pues el martes. Vamos a continuar con las charlas. Y buena suerte entonces, a prepararse bien. Espero que lo hagan de la mejor forma. A ver, entonces nos vemos pues. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Cómo no, chao.